Dice así, Éxodo 32, 7. Miguel, ¿ya le pusiste? Éxodo 32, 7. ¿Ya lo tienen? Y si no lo tienen, ayuden a que todos lo tengan. Los que tengan Biblia en sus celulares, asegúrense que solamente estén leyendo la Biblia. Por favor. Éxodo 32, 7. Dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, y a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, gracias Rey eterno, maravilloso es tu nombre. Gracias por este momento, por este tiempo de reflexión de tu palabra, Señor. Mi Dios, que tu Espíritu Santo sea el que dirija, el que ministre, el que enseñe, el que inquiete, el que redarguya, el que exhorte, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu gracia fluya, Padre, a través, Señor, de tu palabra. A través, Señor, de las redes sociales, Padre, que tu palabra fluya con toda libertad, Señor, y que tu gracia toque los corazones, Padre, que las familias sean transformadas, mi Dios, que los que se han alejado de ti se vuelvan, Padre, en el nombre de Jesús. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Toma el control, Padre, toma el control de los aires, de los jueces de maldad, Señor. Toma el control, poderoso Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Enséñanos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento, alabando el nombre maravilloso de nuestro Dios. Qué bonito es. En este día, usted escucha las predicaciones. Y qué bonito, dicen, hermanos, ¿qué desea para el próximo año? ¿Qué planea para el próximo año? ¿Qué es lo que va a cambiar para el próximo año? Y porque el próximo año puede ser que le trae felicidad. Hay quienes dicen que tienen que salir con una maleta a las 12 y caminar por las calles para que puedan tener viajes. Yo creo que por eso no he viajado, ¿no? Otros dicen que hay que agarrar unas uvas y que a las 12 hay que comerse 12 uvas pidiendo un deseo por cada uva. Otros dicen que a las 12 en punto hay que agarrar un huevo, partirlo y echarlo en un vaso con agua, y ahí sale si usted va a viajar o si, ¿qué le va a suceder? Sí, hermano. No, hermano. Y la gente no cree. Y todo es celebración y es muy bonito, pero hablar de que nos va a ir bien suena bonito. Hablar del amor de Dios en este día suena bonito. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, no solamente vemos el amor de Dios. El Señor
le prometió a Abraham, a Isaac, le prometió a Jacob o a Israel, que le daría descendencia y que le daría las tierras de Canaán. Le prometió eso y con mano poderosa y fuerte lo saca de Egipto, haciendo cosas que ningún Dios había hecho jamás. Y todos quedaron sorprendidos, inclusive muchos egipcios se convirtieron y muchos egipcios dejaron Egipto juntamente con los hebreos, porque fueron impactados del poder de Dios. Y ahí empezó Dios a reflejar el amor que tenía sobre todo por Abraham. Y por amor a Abraham, por amor a Isaac y por amor a Jacob, saca al pueblo de la esclavitud. Y Dios los saca con el deseo, con el plan de darles la tierra donde antes Abraham había vivido. Y que en tiempos de José, cuando lo venden sus hermanos, va a parar a Egipto, y por causa del hambre que había, fueron a parar ahí 70 personas juntamente con Abraham. Y cuando muere el faraón, entonces ven a los hebreos como una amenaza y pasan 400 años. Pero Dios seguía amando a la nación, y fue hasta cuando claman que Dios dice: yo escuché el clamor, envía el libertador que Dios ya había preparado. Ciertamente el pueblo clama, hermano, pero Dios ya tenía un plan. Y todo lo hacía por amor. Y por amor lo saca y empiezan a caminar en el desierto. Y es muy bonito, hermano, cuando nos empiezan a predicar del amor de Dios. Pero Dios no es todo amor. Porque si usted mira aquí, Dios amaba a este pueblo. Pero cuando el pueblo cayó en desobediencia, cuando el pueblo cayó en pecado, entonces el pueblo empezó a probar hasta dónde llegaba la paciencia de Dios. Porque es muy bonito hablar del amor de Dios, es muy bonito hablar de que Dios nos tiene paciencia, pero nadie habla hasta qué punto se acaba la paciencia de Dios. Nadie piensa, hermano. ¿Cuánto tiempo me va a esperar Dios más? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le vas a estar fallando a Dios? ¿Cuánto tiempo no te vas a volver a Dios? ¿Cuánto tiempo no vas a reconocer a Dios verdadero? ¿Cuánto tiempo más? ¿Y cuánto tiempo más Dios te va a estar esperando? Esto, hermano, no tiene que ver con iglesia, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con nada de eso, simplemente con la Biblia. La Biblia, hermanos, es la máxima autoridad, y ese es el problema del ser humano. No acepta la Biblia como la máxima autoridad. Tenemos otros libros que los tomamos como autoridad también, y muchos los ponemos encima de la autoridad de la Biblia. Y por eso la gente no se acerca a Dios. La Biblia lo dice. Oh, sí, pero es que el otro libro no lo dice. El otro libro me dice lo contrario. Entonces, como el otro libro me dice, entonces... Así que esta es la máxima autoridad. Si la Biblia lo dice, tenemos que obedecerlo. Y aquí vemos un pueblo que Dios saca de la esclavitud. Dios lo saca y en el camino apenas habían salido. Todavía Dios no le daba la ley. Sube Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, lo que ahora conocemos como los 10 mandamientos, fueron dadas en el monte Sinaí. Y cuando regresa, se encuentran con esta escena. El pueblo, hermano, había visto estatuas de todas, imágenes de todas en Egipto. Y sabían que no debían inclinarse a ellas, sabían que no debían adorarlas, y sabían que Dios no demandaba una figura.
Dios no pide una figura. Si usted espera ver algo para creer, usted no tiene fe. Porque la fe es la certeza de lo que usted espera, la convicción, la seguridad de lo que usted no ve. Así es. Amén. Para que usted tenga fe, no tiene que verlo. Si usted lo ve, no tiene fe. Es que yo tengo fe en Santo Tomás. ¿Oh, sí? Usted no tiene fe, eso no es fe. Porque usted quiere verlo. Usted quiere ver una imagen ahí. Ok, usted no tiene fe, eso no es fe. Porque lo que Dios dejó establecido que la fe es creer que lo que usted no mira. Yo creo que Dios me va a sacar adelante y de repente empiezan las cosas a estar peores. Y usted dice, yo creo que Dios me va a sacar adelante y siguen peores. Y usted dice, yo creo que Dios me va a sacar y sigue creyendo. Y todas las circunstancias le dicen lo contrario. Y usted dice, sigo creyendo. Eso es fe. Aunque todo esté en contra, la fe no se mueve. La fe se mantiene. Se mantiene creyendo a lo que Dios dijo. Porque hermano, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero el pueblo, como solamente nos enseñan del amor de Dios, no vemos que la paciencia de Dios se agota. La paciencia de Dios tiene un punto en el que Dios dice, ya basta. No dice Pablo, basta ya el tiempo, dice. Basta ya el tiempo pasado, es el que vivían como los otros gentiles. Él dice, ya basta, está diciendo, estás agotando la paciencia de Dios. ¿Saben? Hay muchos que, miren, conocen a Dios, se apartan, y después cuando se apartan se mueren. Aquí vemos dos cosas. Una, agotan la paciencia de Dios. Dos, el diablo los mata porque están sin la cobertura de Dios. La gente piensa que el diablo que los emborracha en estas fiestas es su amigo. El diablo no tiene amigos. El diablo no tiene amigos. El diablo solamente te quiere matar. Quiere robarte la salvación. Quiere destruir tu vida y destruir a tu familia. Él solo sabe hacer eso. Y la gente piensa que se divierte en estos días. Esto es lo que piensa la gente. Y poco a poco, hermano, van colmando la paciencia de Dios. Aquí dice que Dios le dice a Moisés, anda y desciende, versículo 7, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. A ver, ¿cómo se corrompió? Se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, una figura, y lo han adorado. El becerro era un dios que adoraban los egipcios. El dios toro. Y traían esas ideas de allá y entonces lo hicieron acá. Y dice, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, alguien se levantó y le dijo, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El único que da salvación es Jesús. Si usted cree que otro puede salvar, usted se levantó un becerro de oro. Si usted cree que alguien más lo puede librar, usted lo que tiene es un becerro de oro. Porque el único que pagó el precio por nuestra salvación, pagó el precio por nuestra seguridad, pagó el precio por nuestras enfermedades, pagó el precio por los mismos pecados que seguimos cometiendo todavía, Jesús ya los pagó en la cruz. Amén. Y en ningún otro hay salvación. Todo lo demás son becerros de oro. Y entonces, le dice el versículo 9, dijo más Jehová a Moisés,
Yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, no inclinan, no se humillan. Ahora pues, mire lo que dice. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Qué fue eso, hermano? La paciencia de Dios agotada. La paciencia de Dios se agota, hermano. Hay mucha gente hoy en día que un día estuvieron en una iglesia y ahora están celebrando en borracheras. Y creen que Dios los va a seguir esperando. La paciencia de Dios se agota. Hay gente que Dios le ha estado llamando y le ha estado hablando. Hay gente que cuando escucha la palabra de Dios hasta llora porque siente el llamado de Dios y se resiste. La espera tiene un fin. Cuando la paciencia de Dios se haya agotado, nos vamos. El arrebatamiento no sucede porque Dios tiene misericordia todavía de la humanidad. Y está esperando que más y más se acerquen, más los entreguen a Él, más lo acepten, más dejen el mundo de pecado, que más quieran obedecerle. Pero la paciencia de Dios va a llegar a un punto en el que va a decir, se acabó. Miren nomás este pueblo. Dios dice, déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿Dios estaba enojado o no estaba enojado? Dice, mi ira en ellos. La gente piensa, hermano, que puede maldecir, que puede insultar, que puede vengarse, que puede desearle mal a la gente, pueden emborracharse, pueden drogarse, pueden fornicar, adulterar y no pasa nada, hermano. Y un momento en que Dios se enoja tanto que dice, hasta aquí. Ahora pues, es increíble, hermano, cómo Dios hablaba con Moisés. ¿Sabe qué está haciendo Dios con Moisés? Está diciendo, déjame. Como pidiéndole permiso a Moisés. Porque así era la relación de Dios con Moisés. Así era. Y le dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma. Y mire, y de ti yo haré una nación grande. Hermano, a usted le dicen eso y dice, dámela. Hasta se hace a un lado. Déjame que lo consuma y usted se hace a un lado. Y dame esa otra nación. Así somos, hermano. Pero Moisés quería que Dios le siguiera teniendo paciencia al pueblo. ¿Por qué nosotros fallamos, hermano? Y no nos pasa nada. Porque Dios nos tiene paciencia. Y Dios espera que usted le tenga paciencia a los demás también. Es que ¿por qué el hermano no hace? ¿Por qué el hermano no actúa? ¿Por qué el hermano no cambia? Espérese. Téngale la misma paciencia que usted quiere que Dios le tenga a usted. Porque hay un momento en que se colma la paciencia de Dios. Así es que versículo 13. Acuérdate, Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, le dice Moisés a Dios, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué fue lo que Moisés le recordó a Dios? Su promesa. Su promesa. ¿Usted conoce la promesa de Dios? Hay gente, hermano, que vive, camina sin esperanza porque no conoce la promesa de Dios.
conoce por qué murió Jesús. ¿Por qué murió? Ah, por nosotros, hermano. Y hermano, hasta le molesta que uno diga, murió por usted. Sí, dice, por todos. Sí, hermano, a mí cuando me dice así yo les insisto. No, espérate, por ti. Sí, dice, por todos. Unos también han dicho, por usted también. Pero, ¿por qué no puede aceptar la persona? Sí, murió por mí. Murió por todos, dice. Y así de esa misma forma, hermano, han conocido o les han enseñado un Dios solamente de amor. Dios ama, Dios es tan bueno que nunca me va a castigar. Dios es tan bueno que nunca me va a hacer nada. Yo no creo que Dios me castigue. ¿Por qué? Porque Él es muy bueno. El día que estemos delante de Dios, hermano, no estaremos delante del Dios de amor. Estaremos delante del juez. Y si el juez es justo, debe castigar al culpable. Si el juez es justo, debe castigarme a mí, si yo soy culpable. Entonces no conoceremos al Dios de amor. Todo lo que hagamos, hermano, tendrá consecuencias. Estamos siendo vigilados 24/7. Dios nos está viendo 24/7. Dios está observando ahí cuando estás en la cantina y el party, allí cuando se están emborrachando. Dios los está mirando y todo está siendo anotado. Y en aquel día se presentarán delante del juez. Y mire, cuando yo estaba hablando con un muchacho y le digo, mira, qué bueno es Dios, le digo, que nos dé el libro con el que vamos a ser juzgados. Así tú sabes de qué manera puedes ir delante del juez y saber que si haces lo que dice el libro de la ley, tú vas con toda confianza. Le digo, es como que te digan, te vamos a hacer un examen. Pero aquí están las respuestas. Estúdialas. El Señor ya nos dio las respuestas del examen. El problema es que los examinados no se toman el tiempo ni de leer las respuestas y quieren pasar el examen. Acuérdate, cuando te presentes ante el juez te van a pasar el examen. Si quieres pasarlo, tienes que aprenderte. Esto no basta con leerlo, hermano. Tienes que aprenderte lo que dice la Biblia. Si no te aprendes dónde está, apréndete qué dice. Aprende qué dice. Jesús en el momento de la tentación no le cantó coritos, hermano, al diablo. Le dijo, escrito está, le dijo. Es la palabra de Dios la que te va a ayudar en el momento de la crisis, en el momento de la tentación, de la debilidad. Aún cuando oras, Señor, tú dijiste, tu palabra dice. Ve el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. El pueblo había colmado la paciencia de Dios. Si no es por la intervención de Moisés, el pueblo hubiera sido destruido. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? No tenemos un Moisés. Así que el día que colmemos la paciencia de Dios, estamos perdidos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Quién es el que padeció para llevarnos a Dios? Cristo. La única forma de llegar a Dios es Cristo. Aquí lo dice. Nadie más padeció. Nadie más pagó por ti. Nadie más pagó por mí.
Cristo padeció una sola vez. Padeció, sufrió un sacrificio. ¿Sabe por qué Cristo sufrió el sacrificio? ¿Sabe por qué Cristo lo torturaron? ¿Por qué Cristo fue maltratado de esa manera? ¿Fue avergonzado? ¿Y por qué lo aceptó? Porque no quiere que nosotros hagamos sacrificios. Y cuando la persona se prepara y dice, le prometo una manda, le prometo, yo veo a la gente, hermano, irse de rodillas, todos ensangrentados. Eso se llama sacrificios, que Dios no pide. Dios no pide. ¿Por qué? Cuando yo hago un sacrificio, supongamos que yo digo, Señor, ayúdame en esto y te prometo que me voy a dar 50 latigazos. Y digamos, Dios me ayuda. Y yo me doy los 50 latigazos. ¿Sabe qué hace esos 50 latigazos? Anulan el sacrificio de Cristo. Porque cuando yo le ofrezco un sacrificio, lo que le estoy diciendo a Dios es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Por eso necesito algo más. O sea, le voy a pagar mi resto. Y aquí dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios antes de la muerte de Jesús. Lo único que tenían el acceso a través de la ley, a través de los sacerdotes, a través del sumo sacerdote, eran los judíos. Pero nosotros, los que no tenemos sangre judía, nosotros no teníamos acceso. Entonces, Cristo nos abrió el acceso. Dice, por lo que padeció, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Escuche esto, versículo 20. A los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? Siga leyendo su Biblia. Cuando una vez esperaba, ¿qué? La paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia duró 120 años. Noé pasó predicando 120 años. Y a los 120 años se agotó la paciencia de Dios y dijo, Noé, métete al arca, mete los animales y todo lo que quieran entrar contigo. Porque así es la bondad de Dios. A pesar del pecado, de la desobediencia, Dios siempre permite el acceso. Dios siempre permite el acceso, hermano. No porque alguien sea muy pecador, mientras tenga vida, siempre tendrá oportunidad al acceso de la salvación. Siempre. Sin importar qué haga, sin importar qué tan malo sea, sin importar qué tan depravado es, sin importar lo que sea, mientras tenga vida, siempre tendrá acceso a la salvación. Siempre. Así es que Dios quería que todos en los tiempos de Noé fuesen salvados. El plan de Dios, hermanos, es un plan global, siempre es para todos. Desde la antigüedad fue así y sigue siendo así. Así es que dice que estaban allí los que en otro tiempo desobedecieron. Desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Mire, hermano, ¿quién esperaba mientras desobedecían? La paciencia de Dios era la que esperaba. ¿Usted sabe por qué se inventaron las religiones? Las religiones todas se inventaron por la necesidad del ser humano de acercarse a Dios. Por eso. Las religiones son caminos equivocados, pero fue por la necesidad. El ser humano, en su interior, el ser espiritual, tiene la necesidad de acercarse a su Dios. El problema es que el ser humano quiere que le dan lo que le gusta.
no lo que Dios quiere. No, ¿a qué religión no me gusta? ¿Por qué no? Es que mira, ya hacen esto y esto. La otra no me gusta, ¿por qué no? Y cuando encuentro una que me gusta, esta. Es que aquí no me dicen nada, hermano. Esta es la que me gusta. Pero ninguna religión te lleva a Dios. Todas las religiones fueron creadas por un hombre. Todas, hermano. Ni siquiera la religión cristiana te lleva a Dios. Si ves el cristianismo como una religión, estás equivocado también. Dios no busca religiosos, Dios busca adoradores. Dios quiere que seamos hijos obedientes, de manera voluntaria. Señor, yo ya no me emborracho. ¿Por qué? Es que tú dices que los borrachos no eran el reino de los cielos. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que tú sí me dejas emborracharme, pero no quiero hacerlo. Voluntariamente me niego a eso, Señor. Eso es lo que quiere Dios. Hijos que de manera voluntaria digan, no lo hago porque a Dios no le gusta. Eso es lo que quiere Dios. Entonces lo que Dios espera es una relación del ser humano con su Dios. No nada más un grupo de reglas que usted tenga que obedecer para pertenecer a determinado grupo. Es que si no haces esto, no perteneces. Las religiones son un grupo de reglas las cuales usted tiene que obedecer para pertenecer. Si usted no las cumple, usted está fuera. Usted la cumple, está dentro. Dios no pide eso, hermano. Dios demanda obediencia. Obediencia a su ley. Obediencia a su palabra. Tú obedeces, hermano, y vas derecho. Tú obedeces y vas hacia Dios. Porque aquí dice que Cristo fue y que mientras Noé predicaba, Dios estaba observando a ver en qué momento los demás aceptaban el mensaje que Dios le mandaba a través de Noé. Decidieron no aceptarlo. Pero la paciencia de Dios estuvo allí, esperando. La paciencia de Dios siempre está esperando. Dios te hace un llamado y te espera. A ver cuándo te decides. Esto, hermano, en cualquier llamado, el llamado a servir. Dios te llama a servir. Dios espera. Pero la paciencia de Dios se agota. Y cuando tú no te decides, Dios levanta a alguien más. ¿Verdad? Así de sencillo. Dios siempre tendrá a alguien. Dice que en otro tiempo se obedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 8 personas. ¿Usted se imagina, hermano? De toda la humanidad, 8. Cuando se acabó la paciencia de Dios, se acabó la humanidad. Necesitamos de la paciencia de Dios. Pero ahorita que tenemos la paciencia de Dios, hermano, esperándonos, ahorita es cuando tenemos que atender. Es bonito, hermano, que usted diga, para el próximo año me propongo esto, me propongo esto. Dios no espera que usted haga una gran lista de propuestas de lo que usted va a hacer. Dios espera que usted actúe y empiece a hacerlo. De nada le sirve a usted, hermano, hacer un rollo de propuestas que me propongo hacer esto, me propongo el otro, me propongo el otro. Y la mayoría empiezan y a medio mes o a los 2 meses están fuera. ¿Saben cómo no? Esperando el 31 de diciembre para otra vez decir, ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí dejo de tomar, ahora sí dejo de fumar, ahora sí ya voy a ir a la iglesia, ahora ya le voy a servir a Dios, ahora sí ya voy a orar, ahora sí. Pasa el 31 de diciembre, ¿sí? Como si nada ha pasado. A Dios no le interesan nuestras buenas intenciones. A Dios no le interesan nuestras propuestas. A Dios le interesan tus decisiones. ¿Qué vas a hacer? Ok, levántate y anda. Empieza a hacerlo. Empieza a actuar. Antes que dejen de esperarte. Cuando se agota la paciencia de Dios, es que Dios deja de esperarte. Ya no te esperamos. Vaya al libro de Romanos.
Romanos capítulo 3. Ahí atrásito, después de Hechos. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir separados, alejados, no son aceptos delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores, nadie tenemos acceso a Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es en Cristo Jesús. La palabra redención no es salvación. Redención es un pago. Jesús dio el pago para que nosotros fuésemos liberados de la deuda. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto ¿en su qué? En su paciencia los pecados pasados. Dios puso como cobertura de nuestros pecados a Jesús. Por eso cuando aceptamos a Jesús, Jesús cubre nuestros pecados. Y entonces dice que somos declarados justos. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, Dios es paciente hasta cuando aceptas a Jesús. Es paciente contigo, es paciente conmigo. Y pasa por alto todas las ofensas. Nosotros somos los impacientes, que queremos ver que la gente cambie de un momento a otro. Dios es paciente, aquí dice, y pasa por alto. Dice, con la mira, mire, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios nos tiene paciencia. Dios quiere que nosotros luchemos. Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que luche por ser diferente. Lucha contra ti mismo. Lucha contra tu carácter. Lucha contra tu temperamento. Lucha contra tu deseo de desquitarte de la persona que te ofendió. Lucha contra eso. Porque cuando tú luchas, y si en eso de luchar tú fallas, dice que Dios te tiene paciencia. Eso es pasar por alto. Pasar por alto. Todavía, hermanos, la paciencia de Dios está con nosotros, porque el tiempo de gracia está con nosotros todavía. Dios te tiene paciencia. No sé cuánto tiempo no tendrá paciencia Dios. Por eso el creyente tiene que empezar a trabajar ya, a actuar, a cambiar, a siendo transformado, a parecerse más a Jesús. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde va a ser que va a durar la paciencia de Dios y Dios va a decir, bueno, ya no te espero más. La gente piensa que Dios siempre lo va a esperar. La gente piensa que Dios siempre va a pasar por alto todo. La gente piensa que Dios siempre, que el perdón siempre va a estar. La gente piensa que Dios siempre va a estar ahí. Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad en tanto que está cercano. O sea que va a haber un tiempo en que va a ser buscado y no va a ser hallado. Va a haber un tiempo en que Dios ya no va a estar tan cercano. Por eso, deje el impío su camino, el hombre limpio sus pensamientos y vuélvase a Dios. Eso es lo que busca Dios del ser humano. Que cambie su caminar. Porque nos han enseñado que mientras no le hagamos mal a nadie, vamos bien. Sí, pero insultas. Pero mientras no le hagamos mal a nadie, muy bien.
Sí, pero te emborrachas. Sí, pero mientras no le hagas mal a nadie. Muy bien. Obedecer, hermano, es un paquete en el cual tú eres el templo de Dios. Y no le puedes meter a tu cuerpo nada que ensucie el templo de Dios. Eso va en el paquete de la salvación también. Así es que vaya al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ya casi terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, si usted piensa que Jesús no viene todavía porque se está tardando, usted está equivocado. Él no está retardando la venida. Dice aquí, sino que ¿qué? Le tiene paciencia al ser humano. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo ser humano debe arrepentirse de lo que hace. Y todo ser humano debe volverse a Dios. Porque el ser humano por naturaleza no quiere nada con Dios. Quiere tradiciones, quiere festividades, quiere celebraciones, quiere religión. Y mientras haya eso es lo que quiere el ser humano. Pero aquí dice que tiene que proceder al arrepentimiento. ¿Por qué una persona debe arrepentirse? Porque tiene que reconocer que su estilo de vida ha ofendido a Dios. Mientras la persona no reconoce eso, jamás podrá arrepentirse y jamás podrá acercarse a Dios. Podrá ir a la iglesia, podrán gustarle los coritos, las alabanzas, pero no podrá acercarse a Dios. Porque el arrepentimiento es lo que es el primer paso para que te acerques a Dios. Mientras tú digas que estás bien, no, mire que el pastor está hablando, pero si yo no le hago mal a nadie, si yo lo respeto a todos, soy educado con todos, o sea, no aceptas que tu estilo de vida ha ofendido a Dios. Y mientras no lo hagas, seguirás creyendo que Dios está contigo, que Dios te ayuda, que Dios te bendice, que Dios te guarda, que Dios te protege, pero estando alejado de Dios. Estas, hermanos, son verdades bíblicas, que a veces parecen un poquito duras, pero es mejor que sepas la verdad, porque Jesús prometió volver por su pueblo, y porque el regreso está cada día más cercano. Necesitamos hablar de esta manera. Así que dice aquí que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una salvación y hay condenación. Dependiendo de tu arrepentimiento, estás en la salvación o estás bajo condenación. No hay término medio. No hay un lugar en el centro. O eres salvo o eres condenado. Aquí dice que Dios es paciente, dice, porque no quiere que nadie perezca. Unos van a perecer y otros, dice, procederán al arrepentimiento y serán salvos. Siempre la decisión es de nosotros los seres humanos. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta es la promesa de Dios, que el Señor nos iba a dar cielos nuevos y tierra nueva. El creyente debe aprender a vivir en esta tierra
sin acumular riquezas. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Dios nos ha preparado otro lugar. Por lo cual, oh amados, versículo 14. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Mire, esto es porque Jesús vendrá un día y nos encontrará así. Ser hallados por Él como sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? No te ensucies. No te ensucies con las cosas que te dice el mundo. No te ensucies con eso. Sin mancha. ¿Qué más dice? Irreprensible. Ey, que nadie te pueda señalar. Eso es irreprensible. Que nadie te pueda reprender. Que nadie te diga, hey, tú dices que eres cristiano y mira lo que haces. Eso es reprender. Que nadie te pueda señalar. Y que te encuentres en paz. Debes de estar en paz con todos. Debes de estar en paz con la suegra. Debes de estar en paz con el vecino, con el compañero de trabajo. Debes de estar en paz. En cuanto depende de ti, debes de estar en paz. Si tienes diferencias, debes de arreglar las diferencias. Si te ofendiste o tú ofendiste, arregla ese asunto. Porque aquí dice que cuando el Señor venga, es necesario que tú estés en paz. Bueno, es lo que dice aquí mi Biblia. Mire, versículo 15. Y tener entendido, escuche esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El único propósito por el cual Dios nos tiene paciencia es porque quiere que seamos salvos. Dios no nos tiene paciencia, hermano, para que usted tenga riqueza y tenga cosas y prospere en esta tierra. No. La prosperidad llega cuando tú arreglas tus cuentas con Dios primero. Cuando tú arreglas tus cuentas con tu prójimo. Entonces la prosperidad va llegando a tu vida. Esto es un proceso. Tú no tienes que buscarlo. Dios te lo va dando. Tú no tienes que preocuparte por ello. Tú preocúpate por estar en paz con todos. Porque un día de esto se acabará la paciencia de Dios. El día que muchos sean arrebatados de esta tierra, que desaparezcan de esta tierra, ese día es porque la paciencia de Dios llegó a su fin. La paciencia que Dios nos tiene dice que es solamente para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Hermano, hay quienes tuercen la escritura. Y hoy en día, hermano, estamos viviendo tiempos tan difíciles. Estamos viviendo tiempos terribles del cristianismo. Hay iglesias de lo que usted quiera, hermano. Hay pastores de lo que usted quiera. Pastores que predican vestidos de Batman, de Superman, del hombre araña, hermano. Sí, hermano. Hay de todo. Hay pastores que para que el Espíritu Santo, según ellos, se derrame, agarran sus zapatos y los tocan con sus zapatos y ya caen al piso, hermano. Hay de todo hoy en día. Hay una crisis en la iglesia, hermano. Estamos viviendo tiempos terribles hoy en día. No se sabe cuál iglesia es cristiana y cuál no. No se sabe cuál iglesia ha dejado de meter el mundo y cuál no. No se sabe nada. No se sabe si eres cristiano o no. Cuando estás afuera, pareces igual que los demás. Hablas igual que los demás. Actúas igual que los demás. Ya no digamos los ministros. Los cantantes ahora cobran, hermano. Tienen tarifas. Y lo único que hacen es mover nada más a la gente, que salte, que brinque. ¡Ay, qué gozo! ¿Cómo salimos? Este hombre es de los buenos. Así estamos hoy en día. Así estamos hoy en día. Aquí dice que hay quienes ya habían en aquellos tiempos que torcían las escrituras. Los indoctos inconstantes tuercen.
como también las otras escrituras para su propia perdición. Por eso el creyente debe de leer su Biblia. Yo la estoy leyendo, pero usted tiene que leer su Biblia. En su casa usted tiene que leer su Biblia. Usted tiene que asegurarse que lo que yo le predico lo dice la Biblia. Y si no lo dice, no lo acepte, no lo crea y no lo haga. Porque esto es para su propia salvación. Así que vosotros, oh amados, versículo 17, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Por eso usted debe estar seguro a qué predicador sigue, a qué predicador escucha. Usted debe estar seguro quién es su pastor. Si su pastor le está enseñando la verdad. Y si no, busque otra iglesia. Porque esto tiene que ver con su salvación. Estamos llegando al final del camino. Estamos llegando al final del camino, hermano. Y Dios ha sido paciente hasta ahora. Pero ahora que viene el nuevo año y que tú te vas a trazar nuevos objetivos, en lugar de trazarte nuevos objetivos, yo creo que tienes que reflexionar y pensar, ¿qué es lo que necesito yo para acercarme a Dios? ¿Qué es lo que tengo que abandonar yo para poder acercarme a Dios? ¿Qué es lo que debo cambiar yo para poder acercarme a Dios? ¿Será que debo cambiar mi carácter, mi temperamento? Porque no todo es orar, hermano, no todo es ayunar. También tienes que actuar. Si oras y ayunas y no actúas, también te puedes perder. De nada te sirve orar y ayunar si no actúas, si no obedeces. Así es que dice aquí que podemos ser arrastrados por el error y caer de nuestra firmeza. Por eso el que piensa estar firme, asegúrese de que no se caiga. 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto lee su Biblia? ¿Cada cuánto lee la Biblia? ¿Qué tanto cree usted de la Biblia? ¿Qué tanto usted y yo obedecemos de lo que dice la Biblia? Aquí dice que el crecimiento viene a través de el conocimiento. No, mire, que la Biblia ahí la tengo, pero hace mucho que no la leo. Por eso no cambias. Y por eso crees que otros son los que están mal. La Biblia, hermano, refleja nuestros errores. La Biblia no es para que veas los errores de los hermanos o de la otra gente. La Biblia es un espejo en el que tienes que ver tus propios errores. Santiago dice que es como un espejo en el cual tú te miras. En el espejo yo no veo a mi esposa, me veo yo. ¿Sabe qué hacer, hermano, si usted tiene problemas con su esposa? Si usted quiere que su esposa cambie y no cambia, ¿sabe qué tiene que hacer? Ponerme a orar, hermano. Cambie usted. Cambie usted. Si tiene problemas con su esposo porque no cambia, cambie usted. ¿No se da cuenta que cuando usted cambia, usted siembra una semilla? Y cuando usted siembra una semilla, espérese. Tarde o temprano va a salir la plantita y va a dar fruto. Y cuando dé fruto, usted va a ver el cambio también en el cónyuge. Esto sí es, hermano. Hay leyes espirituales que nosotros tenemos que seguir y nos evitamos aumentar los problemas. Así es que Dios ha tenido paciencia con nosotros en este año 2023.
Dios nos tuvo mucha paciencia, hermano. Pero no sabemos hasta dónde llegue la paciencia de Dios en este 2024 que se aproxima. Por eso el creyente debe de ser mejor. Por eso el creyente debe obedecer más. Por eso el creyente debe de doblegarse. El creyente debe ser manso y debe ser humilde. Porque Jesús dijo que Él así era. El creyente tiene que llevar el yugo de Jesús, no el yugo de la tradición, no el yugo de la cultura, no el yugo del ministerio, no el yugo de patriotismo. Es que en mi tierra así lo hacíamos, hermano, así no, sí. Y ahora Jesús, ¿cómo te dice que lo debe hacer? Que mire, 31 así lo celebramos allá en el rancho, ¿sí? Y ahora como creyente, ¿cómo lo debes de celebrar? Porque el tiempo se acaba. La paciencia de Dios se está acabando. Está tan terrible, hermano, el asunto, que los predicadores, hermano, ya no predican de la venida de Jesús. Hoy en día los predicadores no predican de santidad. No predican que el creyente tiene que ser transformado, que tiene que obedecer. Hoy no se predica eso. Se cree que más del 90% de los pastores no predican santidad hoy en día. Y predican solamente para retener la iglesia. Eso es lo que se cree hoy en día. Y así estamos. Las iglesias, hermano, son un show. Hemos metido el mundo a las iglesias. Por eso la paciencia de Dios se está agotando. Y por eso el arrebatamiento de la iglesia es cada vez más inminente. Porque cuando se agotó la paciencia de Dios, vino destrucción. ¿No dice que vendrá destrucción repentina? Cuando se agotó la paciencia de Dios, vino destrucción. En tiempos de Noé vino destrucción. Con Sodoma y Gomorra vino destrucción. Siempre que la paciencia de Dios se agotó, le dijo a Moisés, quítate. También les iba a venir destrucción al pueblo. Si no es porque intercede Moisés. De otra forma, estuviéramos contando una historia diferente. El plan iba a ser el mismo. Ese pueblo iba a ser destruido. ¿Cuánto más te va a esperar Dios? ¿O cuánto más vas a estar pensando que tú estás bien y que así como estás, Dios te va a salvar? Nadie será salvo sin hacer nada. Todos tenemos que pagar un precio. La salvación, hermano, ya fue comprada, fue pagada. Eso se la pagó. Ahora, para que el Espíritu Santo habite dentro de ti, tú tienes que pagar un precio. Para que Jesús habite en ti por la fe, tienes que pagar un precio. Para que Dios habite dentro de ti, tienes que limpiar el templo y tienes que pagar un precio. Porque si no pagas el precio, la paciencia de Dios se puede agotar de un momento a otro. Yo creo, hermano, que el pecado y la desobediencia ha llegado a colmar la paciencia de Dios hoy en día. Porque ni las iglesias evangélicas, hoy en día, hermano, hay más cantidad de gente que un día estuvo en la iglesia y que no quiere volver. Hoy en día, hermano, es tan difícil que cuesta predicarle a la gente para que acepte a Jesús, hermano. Hoy en día cuesta más. Antes predicaba a la gente, hermano, llenaba los estadios y la multitud se aceptaba a aceptar a Jesús. Hoy en día ya no es así. Hoy en día hay un menosprecio de la salvación. Hay un menosprecio del sacrificio de Cristo. La paciencia de Dios se está agotando. Así que prepárate. Que este nuevo año, hermano, no sea solamente un nuevo año de objetivos, sino que sea un año de cambios. Como creyentes tenemos que cambiar. Como creyentes tenemos que ser diferentes.
Tenemos que reflejar a Jesús, porque si no lo haces, un día de estos te va a sorprender el arrebatamiento de la iglesia. Cuando te digan que mucha gente desapareció en el mundo, y te van a decir, probablemente te van a decir, vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Te van a decir, quizá sufrimos un ataque bacteriológico. Pero todos, hermanos, todos tendrán en común creyentes, miembros de iglesias evangélicas en todo el mundo. Yo no quiero asustar a la iglesia, yo no quiero asustar a nadie, solo quiero que entendamos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y que se podría dar este año. Se podría dar este año, hermano. Así que prepárese. Ya no se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Usted tiene que ser salvo, usted tiene que acercarse a Dios, usted tiene que buscar a Dios, usted tiene que orar más, usted tiene que ayunar más, usted tiene que leer la Biblia más. Usted diga, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Porque de lo contrario, hermano, nos podemos ver sorprendidos. Y cuando eso suceda, simplemente diremos, yo no sabía. La paciencia de Dios se está agotando hoy en día. El pecado ha llegado hasta la presencia de Dios. Y los creyentes tenemos que estar preparados, porque eso quiere decir que pronto volamos. Póngase de pie. Este tipo de mensaje no lo va a escuchar en cualquier lado, hermano. Porque este día es una predicación de aleluya, gloria a Dios, ahí viene el otro año, celebremos. Yo prefiero, hermano, que obedezcamos. Yo prefiero que nos decidamos, porque podemos ser sorprendidos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, Señor. Gracias porque a tu paciencia, Señor, que has pasado por alto nuestras desobediencias, Padre. Sí, amén. Gracias, Padre maravilloso. Señor, ayúdanos, Señor, en estos últimos minutos de este año, Señor. Que reflexionemos, Padre, que nos pongamos a cuenta contigo, Señor, que nos volvamos a ti, Padre, que decidamos obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Aquellos, Señor, que se han alejado de ti, que se vuelvan, Padre. Aquellos, mi Dios, que han dejado de reunirse, que se vuelvan a reunir. Aquellos que han dejado de leer tu palabra, Señor, que vuelvan a leer tu palabra, mi Dios. Aquellos, Señor de gloria, que se han desanimado, Padre, que cobren ánimo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Concédenos, Padre, disfrutar los últimos minutos de este año, Señor, y que el próximo año, Padre, sea un año poderoso, sea un año de cambio, sea un año, Señor, en que nos acerquemos más a ti, mi Dios. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Gracias por lo que nos has concedido hasta ahora, Señor. Gracias porque nos has guardado hasta este momento, Señor. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos diste, por aquellas cosas que nos evitaste, Señor. Gracias, mi Dios. Dios eterno, concédenos, Padre, disfrutar en familia esta cena, mi Señor. Y recordar, Padre, que tu venida está próxima, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús.